Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Aleluya, Él es el Rey de Gloria. Aleluya. Y acá en el Rey de Gloria vivimos por la palabra de Dios. Así que estamos bendecidísimos, gozosos de estar un día más compartiendo el Salmo 24. Ese verso 6 que dice: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y entonces estamos explorando esa frase, oh Dios de Jacob. ¿Por qué se menciona Jacob? ¿Por qué no se dice de otro de los patriarcas, de Abraham o de Isaac? ¿Por qué Jacob? Y es que Jacob vivió un proceso de justicia particular que no lo vivió ni su abuelo Abraham ni su padre Isaac. Y entonces lo estamos explorando. Y hoy vamos a iniciar con este pasaje precioso del libro de Romanos, amado pastor. Libro de Romanos, capítulo 9. Ubíquese, si usted no ha tomado su palabra, recuerde que vivimos por la palabra de Dios. Romanos 9, capítulo 10, dice así hasta el verso 13. Dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pastor, y aquí, ayer que hablábamos de cómo Jacob negocia con Esaú y cómo al vender la primogenitura realmente lo que renunció fue la bendición. Así es. Y cómo después, usando de humana sabiduría, quiso borrar ese juramento, ese pacto, y quiso recuperarla, y la madre tuvo que vestir a Jacob como si fuese Esaú, para que el padre, que ya no tenía visión, pudiese bendecir a aquel que se le acercó primero. Pero aquí, pastor, este pasaje nos revela que no hubo ninguna mala intención ni de Rebeca ni de Jacob, sino que había una autoridad superior que estaba gobernando. Un propósito eterno. Un propósito eterno. Sí. Vea que la palabra dice que a Rebeca se le dijo, antes que naciese. Porque miren el 25 de Génesis y en el verso 21 dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Esa palabra consultar era la palabra rostro. Voy a buscar el rostro del Señor. Exacto. Voy a buscar la presencia. Exacto. Sale la generación de los que le buscan, Sí. de los que buscan tu rostro, Señor. Rebeca también era de esa generación. Era de esa estirpe, esa estatura espiritual. Y ve el verso 23, amado pastor. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. el propósito. Entonces Dios, desde que los niños estaban en el vientre, Dios sabía que el mayor serviría al menor. Por eso cuando nacen en el momento del parto, miramos ayer, esa cosa extraordinaria que ocurrió, pues salió Esaú, que siendo el mayor, pero el menor, Jacob, venía trabado al talón. Por eso el que se traba del talón, algo así es lo que significa el nombre Jacob. Y entonces vemos cómo el propósito del Padre está aún protegido o previsto desde el vientre. Amén. Porque ahí la reacción de Rebeca es: voy a morir. Claro. Este par de muchachos desde ya están peleando dentro del vientre: voy a morir, me van a matar a mí. Ahora, qué interesante, pastor,
que mira que cuando Rebeca le dice a su hermano que tome la bendición de su padre, está siguiendo una dirección que su padre le dio cuando estaba en el vientre. Y aquí se nos asemeja mucho Rebeca a María. Ajá. Dice la palabra, amados, que el ángel le dijo a María, y ella, frente al desafío de tener a un ser celestial de esa magnitud, nosotros sabemos ahora que no era un simple ángel, que era todo un arcángel. Amén. Le dice el mensaje del cielo, y María responde: he aquí las siervas del Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. Y María guardó, es hasta las bodas de Caná, cuando es la primera vez que aborda a su hijo y le dice: no tienen vino. Así es. Jesús le dice: pero mujer, si todavía no ha llegado el tiempo, ¿por qué te ocupas? Eso es cuestión de ellos. Ajá. Pero aún así, ella siguiendo con esa determinación de que sabía a quién había tenido en su vientre, Amén. le dice a los siervos: hagan todo lo que él les diga. Es la misma actitud. Aquí tenemos a Isaac, a Jacob y Esaú ya de edad adulta. Y la madre había escuchado del padre el propósito: el menor será el que lleve la bendición. Y qué tremendo, pastor, que la madre no olvidó la palabra profética que Dios le dio, aunque la olvidó su padre. Y tenemos que hacer otro paralelismo con Adán y Eva, porque realmente Eva no escuchó del padre que no comiese el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero en el compartir de pareja, obviamente Adán le tuvo que haber contado: Claro. de ese árbol que está ahí, Eso no hay que comer. dijo papá que no comiéramos. Pero Así al es. no escucharlo, Eva no tuvo el mismo peso Sí. contra ella, y entonces se repite con Isaac. Al no escuchar él las instrucciones del padre, no le marcó, no le determinó de la misma manera. Y aquí, amado y amada que nos escucha, hay un mensaje. Usted puede estar rodeado de gente ungida por el Señor, pero usted tiene que abrir su corazón. Amén. No, decía don Marcos Murillo, quizás muy pocos lo recuerdan aquí en Buenos Aires, pero es uno de los apóstoles de verdad que ha tenido este país. Así es. Decía en una de sus predicaciones, de las tantas que le recordamos: no porque usted nazca en un garaje significa que usted es un carro. No porque nazcamos en una familia creyente significa que somos creyentes. Es necesario oír la palabra, guardarla en el corazón Amén. y tomar la decisión de seguir a Cristo. Amén. Y entonces, acá alguien puede pensar acerca de la predestinación, ¿verdad? Que estaba predestinado y que no importa lo que Jacob hiciera, está predestinado. Mira, realmente cuando nosotros vamos a ver una película, nosotros tenemos una gran expectativa de qué va a pasar en la película. Pero sabes, el director de la película no tiene ese problema, él sabe perfectamente lo que pasa en la película. Si usted analiza, este libro es un guión de una película que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el alfa y el omega, el principio y el fin. El Padre tiene el conocimiento. Ahora, aprovechando ese comentario que haces, según hemos visto en la televisión en algunos momentos que se entregan Óscares y eso, ahí están en el público, están los directores. Ajá. Y ellos saben que van a ir ahí porque se les va a aplaudir, Claro. se les va a dar honra, se Claro. les va a dar gloria Claro. humana, pero lamentablemente hay gloria. Ajá. Y porque ellos conocen todo. Claro. Y por eso es que el Padre pide que nosotros le demos gloria. Tremendo, pastor. Porque Él conoce todo. Amén. ¿Qué le vamos a ofrecer si no solo lo conoce, si no es el dueño de todo? Amén. Entonces, hay un concepto en la palabra que es conocimiento anticipado. En teología wesleyana se le conoce a eso como la gracia previniente. Ajá. Entonces, el Padre sabe cómo va a terminar, porque acá en este libro dice cómo va a terminar el mundo, cómo va a terminar la historia humana. La palabra acá lo establece, dice cómo inicia, pero no solo dice cómo inicia, dice cómo termina. Así que no se sorprenda que cuando Rebeca humilla su corazón para ir y consultar qué es lo que está pasando dentro de su vientre, y que la respuesta que tenga, mira, usted siente 2 niños, pero realmente, y qué tremendo, pastor, lo que es un profeta de Dios, ¿verdad? Porque en aquel tiempo no habían ultrasonidos.
para saber que habían dos naciones ahí, ¿verdad? Pero el profeta de Dios Pero no solamente vio dos niños, vio dos naciones. vio dos naciones. Y la lucha de esas dos naciones. Y 3,000, vamos a ver, 3,700 años después, podemos seguir diciendo, la profecía fue verdadera, porque las dos naciones están. Amén, pastor. Las dos Amén. naciones están. Y entonces, eso es algo bien tremendo en cuanto al tema. Entonces, queremos añadir a lo que dijimos ayer, que Rebeca se está parando en la palabra profética que ella recibió de parte de Dios, que el menor sería más fuerte sobre el mayor. Específicamente dice, y el mayor servirá al menor. Por eso, toma a su hijo menor, lo disfraza como su hijo mayor para que reciba la bendición. Entonces, no está operando en engaño, sino en fe. En alguna medida no, abiertamente, Rebeca estaba protegiendo a su esposo. Claro, que no equivocarse. Que no violara, que no se permitiera para que se incumpliese la palabra del Dios eterno. Y parecía que lo que movía a Jacob era el hambre, pastor. Porque si usted analiza, Jacob estuvo 20 años fuera de su casa y después de los 20 años regresó y su tata estaba vivo. Entonces no era que se estaba muriendo, pastor. No se estaba muriendo. Entonces son esas etapas de la vida donde a uno lo ataca alguna situación, se siente mal y uno dice, ahora sí, ya estoy al borde. Precisamente, pastor y amados que nos escuchan y nos miran en casa, para este domingo vamos a estar trabajando la bienaventuranza, bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia. Le hemos puesto tan poca atención a lo que es el hambre. Sí. Y el Señor nos hace pasar por procesos de hambre para direccionarnos de acuerdo por el rumbo donde Él nos quiere llevar. Tremendo. Por eso no debemos de murmurar, no debemos de quejarnos, amado. Si los frijoles no están alcanzando, o el arroz todavía no está bien, Hay que darle gracias a Dios. démosle gracias al Señor, provoquemos su bendición. No le demos armas al enemigo para que vaya y nos acuse delante del Padre. ¿Ves? Le faltó frijoles y arroz y ya se está quejando de que tú no eres un Dios fiel. Dele gracias al Señor en todas circunstancias para provocar la bendición del cielo. Amén. Y entonces vemos en este pasaje que cuando Rebeca viene y pone y el padre bendice a Jacob en lugar de Esaú, Esaú dijo, vienen días en que mi papá se morirá y ese día me lo echo. Ese día lo mato. Entonces, eso llegó a oídos de su madre y su madre le aconsejó que se fuera. Y esta vez él se sale con la bendición de su padre, porque la palabra enseña que su padre lo bendijo y que llamó a su padre. ¿Ves? El 28 inicia diciendo así. Entonces Isaac llamó a Jacob. Y aquí es claro que es Jacob. Y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Aquí ya Isaac cayó en cuenta de que tenía que aceptar la voluntad del Padre Eterno. Que era por palabra de Dios. Amén. Levántate, ve a Parán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente, mira qué bendición, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta que llegues a ser multitud de pueblos. Pastor, amado y amada que nos escucha en casa. Vamos a ver, ¿cuántos de los que son padres como yo lo soy? Yo tengo 4 hijos ya de 26 a 34 años. ¿Cuántas lágrimas hemos tenido que derramar porque queremos heredar a nuestros hijos? Amén. ¿Cuántos hombres no han dormido porque no quieren partir de esta tierra sin dejarle herencia a sus hijos? Y aquí Isaac nos está diciendo la mejor herencia que se podemos dar a uno de nuestros descendientes. Bendecirlos. Bendecirlo, oiga. El Dios omnipotente te bendiga. En el fondo Isaac está diciendo, yo no puedo bendecirte. Y te haga fructificar. Y te multiplique. Hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y mira el 5, el 4, pastor. Y te dé la bendición de Abraham. Y a tu descendencia contigo para que herede la tierra en que moras.
que Dios dio a Abraham. Tremendo, ¿verdad? Y sale a Isaac enviado, y así envió Isaac a Jacob, enviar. Pero usted mirará que se suponía que la herencia, que la primogenitura y que la bendición significaba bendición material, animales, tierras, posesiones, riqueza, porque la Biblia dice que eran riquísimos en oro y plata y todo lo demás. Todo eso se lo dejó Esaú. Jacob se quedó con la bendición. Porque mira qué tremendo este pasaje. Hay pastores que esta palabra es bendita, de verdad que no Amén. Vivimos de toda palabra de Dios. El hijo pródigo está aquí también, entonces. Claro. Sale al escenario en los dos hijos, Claro. el mayor y el hijo pródigo, el menor. Claro. El menor está bien, se llevó riquezas, pero se fue. Pero el que quedó en casa, el padre le dijo el día que hizo la fiesta, porque regresó el menor, el hijo pródigo, todo lo tienes, todo es tuyo. Así es. Y esto es lo que estaba pasando con Esaú. En alguna medida, el hecho de que lo hubiesen bendecido se llevó la esperanza y se llevó la fe, pero los bienes le quedaron a Esaú. Amén. Y mira qué tremendo, pastor. En el verso 11 del capítulo 28 dice esto. Verso 10 dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Mira qué situación tan tremenda, pastor, que no tenía ni una cabecera. Lo que tuvo que usar de cabecera fue piedra. Seguro que de ahí el cantante mexicano tomó de piedra, hizo la cama y de piedra. Pero eso es lo que es un cuadro que lo que hace es transmitirnos un mensaje. Lo único que tenía de bendición era lo que tenía al alcance de la mano. La bendición que su padre le había dado, pero no habían vacas, no habían ovejas, no había oro, no había riquezas, no había nada. Para dormir tuvo que poner una piedra de cabecera. Y en esa condición llegó a la casa donde su padre lo envió, a la casa de Betuel, a su tío Labán por parte de su madre. Y en el verso 14 del capítulo 29 vamos a leer esta expresión. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Y en ese mes que él estuvo trabajando a Donoren. Ese mes trabajaba, estuvo con él un mes, y ese mes trabajaba, se levantaba, hacía por pan y agua, pastor. Agradecido más bien porque tenía que comer. Y que tenía un techo que lo protegía. Tenía un techo, sí. Pero no hay nada para él. Un mes a Donoren. Y esto, usted sabe, pastor, que sigue siendo una práctica en nuestra muy reciente historia patria. Manejamos en el campo el concepto del gamonal. Ajá. Y muchos de los gamonales lo que hacían es que cuando llegaban familiares o amigos a que si podían quedarse un día, sí, claro, 3 o 4 días, pero de mañanita levántese, hay que trabajar, hay que ir a ordeñar, hay que ir a recoger la cosecha. Claro. Porque de por sí están recibiendo casa y comida. Tiene que contribuir y retribuir con algo. O sea, esto no es nuevo. Volvemos a entender que mucho de lo que vivimos hoy es un ciclo, es un círculo. Amén. Repetitivo en alguna medida. Verso 15, entonces dijo Labán a Jacob: por ser tu hermano me servirás de balde. Dime cuál será tu salario. Mira, el hombre estaba en una condición de asalariado, pastor. Después de ser hijo de un hombre rico, ahora está en una condición de salario. Y después de saber que portaba sobre sus lomos la bendición del Dios omnipotente. Amén. Pero tuvo que humillarse a convertirse en un empleaducho. En un peón, pastor. En un peón, en un asalariado. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel,
Debe haber sido amor a primera vista, porque un mes ya estaba flechado el hombre. Y también un amor muy visual. Sí. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. 7 años, pastor. Porque en aquel entonces había que dar una dote y él no la tenía. No tenía nada. Entonces tenía que pagarlo en especie, llamamos eso ahora, pagar en especie. Trabajar. Usted sabe, pastor, trabajar. A ver, hagamos números. Un año tiene 365 días. Eso es por 7. Yo soy malo para las matemáticas, pero 7, 21, 2100 y 65 por 7, 6 por 7, 42, es 455. Eran 2465 días y la matemática no me... Si la calculadora de la mente no me está fallando. imagínate, casi 2500 días Sí. de trabajo. Eso es una millonada, un montón de plata. En el salario actual, vamos a ponerlo aquí, un obrero en nuestra comunidad, estaríamos hablando de unos 12,000 colones al día. Por ahí. Algunas personas dicen que ganan menos porque le dan deducciones, pero realmente lo que ganan es como 12,000 colones, lo aporte a la caja y otras cosas. 12,000, entonces por 2,500 estamos hablando de casi como 30 millones de colones. Cerca de, por ahí de 25 millones, 30 millones. Entonces, es tremendo esto, ¿verdad? Siempre han salido caras las esposas. Siempre salió. Mira, es una broma. Mira que ahora tenemos que llegar a casa. Es una broma, sí, esposa mía, es una broma. Y el verso 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, 2,500 días. Porque la amaba. Porque la amaba. Y es que la palabra dice más adelante que el amor cubre multitud de pecados y por el amor se borran los pecados. Amén. Por eso nuestro Señor subió a la cruz, por amor. Por amor no descendió de la cruz. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo camina en justicia. Hasta ahí todo camina rectamente. Porque había un convenio. Porque había un convenio, porque hay un plan. Porque si yo acepté eso y yo dije, bueno, trabajé un mes gratis. Y luego me dijeron, deme el salario. Yo dije, bueno, voy a trabajarte 7 años, 2,400 y resto de días por esta mujer. Hasta ahí todo bien, pero aquí empieza el tema del Dios de Jacob. En el verso 21, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme con ella. Entonces Labán juntó a todos sus varones de aquel lugar e hizo un banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo. Y él se llegó a ella. Me imagino que estaba medio... De banquete, fiesta, hombres, había... No lo disimulamos. Hubo licor, de alguna manera, vino, lo que sea, pero hubo alteración de todas las condiciones mentales. Y dio Labán a su sierva Silpa, su hija, y dio Labán su hija Silpa. Su sierva Silpa. Su sierva Silpa, gracias pastor. A su hija Lea por criada. Viniendo la mañana, he aquí que Lea, y Jacob dijo a Labán, viniendo la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué me has engañado? Y esta es la primera vez, pastor, que empieza el principio, lo que siembras, lo cosechas. Porque la anterior vez que leímos esta palabra fue la vez que dijo Jacob, que dijo Isaac, vino tu hermano con engaños. Y te suplantó. Y entonces vemos lo tremendo. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Ojo, verso 27 del capítulo 29 de Génesis. Génesis 29, 27. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, porque el servicio que hayas conmigo otros 7 años. Entonces la fiesta de matrimonio duraba como una semana, 8 días.
Entonces le dijo, haga la fiesta de estos 8 días, le voy a dar también la otra, pero lo voy a endeudar. Sí, en otras palabras, pasó de luna de miel con Lea una semana. Ajá. Y se cambió de rancho o de tienda y se fue a iniciar la luna de miel con Raquel. Con una ya había pagado y con la otra quedó en deuda. Y entonces es como cuando usted le dice, no tiene la platita para comprarse el celular. Vení aquí se lo damos. No vamos a hacer propaganda, algún almacén ahí. No te preocupes, aquí te lo damos. Vaya pagándolo a paguitos, pero esos apaguitos sabemos que sale 3 veces más caro. 3 o 4 veces más caro. ¿Por qué? Porque lo endeudaron. Y entonces aquí vemos que pasó de un estado de haber hecho un acuerdo a un estado de endeudamiento, porque, amado pastor, aquellos días se le hicieron como pocos porque la amaba. Pero eso es como cuando usted pasa y usted ve la televisión que usted quiere y usted dice, ya casi lo puedo comprar. Pero pastor, cuando usted la tiene al frente de la casa y lo llaman que usted no ha pagado, ya no es ninguna gracia pagar. Y aquí la palabra, y es que, vamos a ver, estamos hablando del Salmo 24. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. Y entonces usted y yo vamos a subir a la presencia del Señor. Nos vamos a postrar a orar y a buscar su rostro. Y tenemos la deuda entre ceja y ceja. Y sabemos que tenemos que pagar y que tenemos que hacerle frente a ese crédito que tenemos. Ya disfrutamos de lo que compramos con el dinero que nos dieron y ahí lo tenemos, pero no nos pertenece. Entonces, lo que hemos hecho es que realmente hemos hipotecado nuestro futuro. Así es. ¿Qué es lo que le está pasando a Jacob? Porque aquí cuando Jacob trabaja por Raquel, él está ahorrando. Así es. Y aquí hay un principio financiero. Él está ahorrando. Claro. Y entonces él lucha con más empeño porque está ahorrando y sabe que el día que se cumplan los 7 años le será entregada a su esposa. Y le pareció poco, no solamente porque la amó, sino porque él estaba ahorrando. Claro. Pero no hay cosa más terrible que estar en deudas. Porque, y es voy a decirlo de esta manera, una patraña que le hace su suegro. ¿Por qué? Porque su suegro se había dado cuenta que a él le iba bien. Se había dado cuenta que a los ganados le prosperaban. Se había dado cuenta que estaba bendecido. Entonces, él decide endeudarlo para que siga trabajando para él. Para no dejarlo irse. Claro. Pastor, déjeme, a ver, amado, usted que está aquí escuchándonos en casa. Por alguna razón, yo con mi familia salimos en el 2002 para los Estados Unidos, estuvimos allá varios años. Y cuando eso, apenas unos 10 años antes, conseguir una tarjeta de crédito en este país era difícil. Era difícil, había que ir, firmar en el banco para que le dieran un respaldo y que le dieran una tarjeta de crédito, y no en todos los negocios recibían la tarjeta de crédito. Cuando yo regreso en el 2010 de los Estados Unidos, empiezo a recibir llamadas para ofrecerme tarjetas de crédito. Y entonces me doy cuenta que aquí en Costa Rica se había asumido la misma práctica que en los Estados Unidos, que uno llega y puede tener 10, 15, 20 tarjetas de crédito porque se las mandan. No hay ni que ir a firmar en ninguna parte. En el momento que usted la usa, automáticamente está firmando el contrato con ese tarjetaviente. Y después empiece a sudar para pagar. Y empiece a sudar para pagar. Y tenemos hoy una de las sociedades más endeudadas del mundo, nuestra sociedad. Y entonces decía un tío mío, en aquellos años, hace unos 50 años, que le dijeron que comprara una cama a crédito porque él dormía en una estera. Ajá. Dijo, prefiero dormir en la estera, aunque sea dura, y no dormir en un colchón y no poder dormir porque no puedo pagar la deuda. Pero hemos caído en la deuda todos. Tremendo, pastor. Entonces, en el capítulo 30, obviamente que Jacob tiene que trabajar los 14 años, ya llevamos acá, endeudado. Ahora en el capítulo 30, pero en el verso 25, aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, véndeme, envíame, e iré a mi lugar y a mi tierra, dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes de los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Mira, qué lindo que los patrones pudieran decir esto de todos los empleados. He experimentado que Jehová me ha bendecido por causa tuya o por tu causa. Y le dijo,
señálame tu salario y yo te lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y has crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, aquí está la bendición que Isaac le fructifique. ahí está la bendición de fructifique, Sí, ahí está. multiplíquese. Lo que ponía en las manos, Dios se lo bendecía. Amén, amén. Y tenemos que entender esto, amado y amada que nos escucha. Tenemos que entrar en esa dimensión. Por eso, cuando le decimos que vivimos de toda palabra de Dios, es que tenemos que entender que esta es la palabra que realmente es capaz de transformar nuestra vida para bendición. Y tenemos que buscarla, tenemos que perseguirla, tenemos que apoderarnos de ella. Porque si no, vemos a otros ser bendecidos y decimos, ¿pero por qué? Así es. ¿Por qué en mí no? Ese es el reclamo. Ese es el reclamo de la gente. Y entonces, mira, yo quiero decirte algo. Qué extraordinario este hombre, que a pesar de que su suegro le hizo una mala jugada, él trabajó con excelencia. Y él le puede decir a su jefe en la cara, mira, Dios te ha bendecido desde que yo llegué aquí. Porque cuando yo llegué aquí tenías poco y ahora tienes mucho. Y eso, amado pastor, es algo que es de bendición, que un empleado lo pueda decir, porque sabe que ha trabajado con integridad. Por eso la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento, Pablo ahí dándonos exhortaciones acerca del trabajo, nos dice, no sirviendo al hombre, Amén. sino como sirviendo a Cristo. Amén. Porque si no, Cristo no nos puede bendecir, que este es el asunto. No nos puede bendecir el Señor si nuestro corazón está lleno de reclamos, de amarguras, de quejas contra nuestro patrón. Puede que nuestro patrón sea un hombre muy difícil. Amén. Amado pastor, voy a contarle una anécdota y la comparto con todos los que nos miran en casa. Conozco de un hombre que soportó una esposa muy difícil por muchos años, Wow. pero muy difícil. Una mujer que lo avergonzaba en público, una mujer que lo ridiculizaba. Y resulta que temprano esta mujer murió. Y poco después el Señor le dio una esposa a este hombre, que le ha recompensado sus últimos 20 años como si fuesen sus mejores años de vida. Bendito sea el Porque Señor. este hombre nunca lo oímos quejarse, nunca lo oímos ir a malinformar a su esposa, nunca lo oímos difamarla, ni decir qué mujer más ingrata. Él, como decimos aquí en nuestro lenguaje, como un perrillo ahí humillado se iba, se escapaba y la dejaba hablar. No sé si esperaba conscientemente o no, pero actuó en mansedumbre. Tremendo, pastor. Y el Padre del cielo lo bendijo. Tremendo eso. Ahora, Jacob le está planteando algo. Yo he sido bueno como empleado, pero ya yo también tengo derecho de buscar mi bien, el mío y el de mi familia. Le estaba hablando ya en la dimensión de justicia. Así es. Porque le dice, poco tenías antes de mi venida, verso 30. Y ha crecido un gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar sus ovejas. Yo pasaré por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas, salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y las salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Vamos a ver, es chistoso porque nosotros sabemos que las ovejas son blancas o negras, ¿verdad? En su gran mayoría son blancas. Y entonces le hace una petición extraña. Vamos a hacer algo. Todas las ovejas que sean manchadas, salpicadas, ese va a ser mi salario. Las que sean negras. Así es. Y así responderá por mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Todo lo que fuere pintado, ni manchadas entre las cabras, y de color oscuro entre las ovejas, se me ha de tener por hurto.
O sea, si Labán llegaba y estaba en el potrero, Jacob tenía parte en su propio terreno, tenía parte de las ovejas que se iba a llevar de regreso, y observaba que habían ovejas blancas, le iba a decir, me estás robando. Claro. Porque esas son mías. Claro. Eran solamente las manchadas, las pintadas y las oscuras. Exacto. De entre las ovejas y las cabras. Exacto. Pero era jugar a perder. Claro, porque si solo nacían blancas, iba a trabajar de gratis. Pero hay algo que está aquí escondido, pastor. Amén. Y entonces dijo Labán, mira, sea como tú dices, no perdía. Claro que Labán se frotaba las manos y se decía, ok, otro tiempo más sin pagarle salario. Va a salir gratis, dice. Y le dijo a Labán, mira, sea como tú dices, el verso 35. Y Labán apartó aquel día, ese mismo día, pastor, el día del trato. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí. Y Jacob apacentaba las ovejas de Labán. Pastor, y aquí, usted sabe que esto lo vemos a diario. Cuando hay personas que son muy astutas. Aquí en el pueblo se comenta, yo no sé si algún día te lo he comentado, aquí en el pueblo se comenta de un hombre muy astuto que un día le vendió una vaca pintada a otro igual de astuto a él. ¿Así? Y entonces, como se tenía en confianza, el que la compró la pagó. Ajá. Y a los 3 días llegó el hombre con la vaca pintada, nada más que le llevaba un cuadro. Ajá. Era un cuadro lo que le llevaba de una vaca pintada. Estaba pintado en un cuadro. Entonces, fue astuto, ¿eh? Sí. Y aquí lo que está pasando es que Labán hace el negocio y quiere asegurarse de que aquel, su yerno, el esposo de sus 2 hijas, no pueda crecer. Pues todos los machos que eran... Le quita el pie de cría, que llamamos. Porque uno se supone que si el macho es salpicado, de repente la cría puede salir salpicada. Esa es la ley genética. La ley de la genética. Sí. Si un macho es negro, uno espera que salga el hijo negro, porque nosotros decimos hijo de tigre sale pintado, ¿verdad? Sale pintado, sí. Y de tal palo, tal astilla. Sí, ahora mira qué tremendo, en el capítulo 31, pero en el verso 7, dice, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. O sea, cuando le decía que nacían las blancas, entonces le quedó, no, eso de pintar, porque después todas nacían salpicadas. Entonces, no, eso no me sirve. Ahora te voy a dar las negras, y que todas nacían negras. No, eso no me sirve. Ahora te voy a dar las blancas, y todas nacían blancas. No, ahora te voy a dar las que nazcan con un lucerito aquí en la frente, y todas nacían con un lucerito en la frente. Mira qué tremendo. En el capítulo también... Pero es importante, pastor, hagamos un alto. Recordémosle, amado televidente, que estamos hablando de esta porción del verso 6 que dice, oh Dios de Jacob, y está relacionada con la generación de los que buscan a Dios, de los que buscan tu rostro. Por eso hemos tomado, o la palabra misma nos da el modelo de Jacob. Amén. De cómo Jacob es el modelo de ir y presentarnos delante de Dios en un reclamo de justicia. Amén. En medio de todos los atropellos que estaba sufriendo. Amén. Porque primero el negocio fue, todos los que nazcan pintados, negros y manchados son míos. Y entonces Labán tomó la primera decisión, le quito los machos que sean de esos colores para que en este próximo parto no nazca ninguno. Amén. Y nacieron todos pintados. Así es, 10 veces dice la Biblia que le cambió el salario. Ahora en el verso 41, también del capítulo 31, lo vuelve a reafirmar. Esta vez están hablando cara a cara, Jacob y Labán. Así he hallado, has estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y tú has cambiado mi salario 10 veces. O sea, cuando Jacob tenía que ir a recoger las ovejas, no se las entregaba. Y le decía, va de nuevo. No, aquí algo hicimos mal, tenemos que empezar de nuevo. Exacto.
¿Cómo? Significa eso, pastor, que sabemos que las ovejas se reproducen mucho. Vamos a ver, 2 veces al año pare, por lo menos. Wow. Y entonces significa que en cada parto se las cambiaba. Porque en 6 años Ajá. tuvo que haber habido 12 partos. Y se le había cambiado 10 veces el salario. Y el salario eran los manchados, los pintados y los oscuros. Entonces significa que en ningún momento le dejaba tomar de su... Amén. De los críos que tenía que tomar para pagarse. Vamos a ver, la primera vez que le cambió el salario fue cuando le ofreció a Raquel y le dio a Lea. La segunda vez, cuando le dijo, bueno, ahora mi salario van a ser los manchados, los salpicados, y se lo cambió. Y el texto bíblico no nos registra textualmente las 10 veces. Pero yo quiero que usted entienda algo, y este es nuestro punto. Cuando usted han cambiado el salario 10 veces, usted lo que va a hacer es clamar a Dios por justicia, porque le están haciendo una injusticia. Porque no puede ser que a usted le digan, vea, vamos a hacer esta casa y yo le pago 4 millones de colones por la mano de obra. Y a la hora de pagarle, no, te voy a dar 2 millones. No funciona así, pastor. O muchos que dicen, es que ya yo te di la bodega donde vivieras y te di comida, te financié esto, de esos tantos, eran 4 millones, te he dado 3, te falta 1, tómelo. Exacto. Incluso algunos hasta le quedan debiendo al patrón. Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué hace uno? Clamar a Dios por justicia. Por eso es tal es la generación de los que buscan. Pero ¿por qué buscaban el rostro? Para que les hiciera justicia. Porque por eso hemos estado metidos en este pasaje tantos días. Porque dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Limpio de manos, puro de corazón, que no eleva su alma a cosas vanas, que no jura con engaño. Él recibirá bendición y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. ¿Por qué Jacob empezó a buscar su rostro? ¿Por qué Jacob empezó a clamar? ¿Por qué Jacob empezó a buscar a Dios? ¿Cómo hizo Jacob para que Dios, cada vez que las ovejas iban a parir, parieran pintadas, parieran abirragadas, parieran como le establecían el salario? Porque pidió justicia a Dios. Él presentó un reclamo delante del Amén. Padre. Y presentó un reclamo con base en algo, amado y amada que nos está escuchando y mirando en casa. Porque él había recibido una bendición de su Padre. Amén. Él se había ido con la bendición. Y él estaba seguro de que esa bendición iba a producir un resultado material. Se iba a manifestar en la vida diaria. Y se daba cuenta, pastor, que la bendición estaba, que Dios lo bendecía, pero que la bendición no se quedaba en sus manos. Porque siempre el enemigo, dijo, nuestro Señor nos dice, Juan 10:10, Él vino a matar, a robar y a destruir. Amén. Y hay muchos cristianos, y aquí, amado y amada que nos escucha, hay muchos cristianos que dicen, bueno, como Job dijo, Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó, ya me lo están quitando a mí y lo aceptamos con resignación. No es esa la actitud del creyente. Amén. La actitud del creyente es subir a la presencia del Señor y pedir al Dios que haga justicia. Ahora, este programa ha sido un programa de plataforma para cerrar el día de mañana con qué exactamente es lo que Jacob hace para que Dios le haga justicia. ¿Cómo es el reclamo que presenta Jacob para que Dios le haga justicia? Entonces se nos va a extender a 3 programas, oh Dios de Jacob. Oh Dios de Jacob. Y veremos que hay una estrategia que usó Jacob usando 3 tipos de varas. Y usted, igual que lo he vivido yo, seremos sorprendidos con los misterios escondidos que tiene esta bendita palabra, porque Amén. Viviremos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sé que vamos a ser bendecidos, así que no te pierdas el programa de mañana. Mañana vamos a revisar cómo fue que Jacob vivió este tiempo. Vamos a orar, amado pastor. Oramos bendiciendo, Padre, en el nombre de Jesús, a cada familia que ha estado con nosotros esta tarde, Amén, Señor. Padre. Derramando sobre ellos palabra de bendición, que sean fructificados su alacena,
todas sus cosechas, todos sus sembradíos, Amén, todos sus Padre. ganados, toda su empresa, que el que tiene comercio que prospere, que el que tiene tienda que prospere, que el que trabaja en el campo que reciba retribución, Padre, al 100 por 1, conforme a tus riquezas en gloria. Y también, Padre, cerca a cada hermano y cada persona que nos escucha, dándole salud y fuerza y vigor, para que haya contentamiento y alegría. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos. Amén, Señor. Y si en esta noche gritas, nos veremos mañana. Que Dios te bendiga. Dios primero, mañana nos vemos. Bendiciones. Este es su programa, El Rey de Gloria. Hoy jugamos con Panamá, recuerdan, así que tienes derecho a celebrar esa victoria. Cierto. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Sí. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me lo ofrece hoy.